aunque es la parte más conocida, porque todos hemos escuchado el Sermón del Monte, es la parte menos comprendida en la iglesia. Y yo agregaría, ¿verdad? Y seguramente la menos obedecida. Porque ¿cuántos saben que primeramente necesitamos comprender para posteriormente ¿qué? Obedecer. Ahí está. Y si hay algo que miércoles de serie quiere erradicar es eso, ¿verdad? Lo hemos dicho una y otra vez. Hay que analizarla, erradicar en el analfabetismo, por así decirlo, bíblico, que hoy en día entre la iglesia puede estar presente. Y hay que estudiar la Biblia en su contexto. ¿Por qué? Por lo que hoy vamos a hacer, a partir del día de hoy vamos a darnos cuenta que el Sermón del Monte es, como te decía, un pasaje, toda una porción. Ahorita vamos a ir de esta primera sesión, solamente es de introducción, solamente vamos a ver 2 versículos. ¿Cuántos? 2 versículos. Ahorita vamos a ir para allá, pero déjame decirte algo. ¿Sabías tú que el Sermón del Monte ha sido por muchas, históricamente por muchas personas referenciado? Mira, incluso personajes, digamos que no tienen nada que ver con el cristianismo, se refirieron a él como la obra más extraordinaria, hablando de un sermón sobre la faz de la tierra. ¿Sabes quién dijo eso? Líderes humanitarios como Mahatma Gandhi, que nada que ver, ¿verdad?, con el cristianismo, dijo eso, que no había sermón tan más extraordinario que una persona haya dado sobre la faz de la tierra que el sermón del ¿qué? Del monte. Por eso, ¿no te fascina que vamos a tener la oportunidad a partir de este miércoles ir adentrándonos a este maravilloso tema? ¿Qué tema es? Yo siempre trato de ponerle un eslogan a las series, ¿verdad? Para que vayamos aterrizando lo que viene de ahí, ¿verdad? ¿Y cuál es el eslogan que esta serie conlleva del Sermón del Monte? Lo podrás decir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo vivir para el reino de Dios? ¿Cuántos quieren saber cómo vivir? Yo te lo dije hace un momento. La finalidad no es solo comprender, qué bueno que se comprenda, pero si se comprende, entonces hay que ejecutar. El problema radica que a veces solamente lo sabemos, pero no lo hemos comprendido. Esta serie tiene como propósito que tú y yo comprendamos qué es lo que Jesús quiere decir con ese maravilloso y extraordinario mensaje. ¿Qué es lo que Jesús nos invita a llevar a cabo? Porque los que estamos aquí creo que hemos decidido rendir nuestras vidas a Él, ¿cierto o no? Y convertirnos en sus discípulos. Pues específicamente este sermón, primeramente es dirigido, ¿sabes a quién? ¿A quién crees? A sus discípulos. Es decir, todos nosotros. ¿Estás listo entonces? Te voy a invitar entonces que cierres un momento tus ojos y le pidamos al Señor. Porque hay que reconocer que nosotros necesitamos de su ayuda. Hoy escuchaba una persona que decía que incluso para amar a Dios necesitamos a Dios mismo, y creo que sí es verdad. Y para estudiar a Dios, o mejor dicho, para entrar a que Él nos revele su palabra, también le necesitamos. Y si hoy tú vienes tal vez con el ajetreo del día a día, porque estamos en una reunión entre semana, yo sé que la mayoría de nosotros está en los pendientes, ¿verdad? La escuela, la tarea que todavía falta del niño, no lo sé. Vamos a olvidarnos un poquito de eso, ¿sale? Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a adentrarnos a este extraordinario mensaje. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre con la única fidelidad de adorarte, de exaltar tu santo nombre y de abrir las Escrituras, de poder leer las Escrituras en comunidad, pero no solamente leerlas, sino adentrarnos a ellas, saber que el consejo que necesitamos, Señor, se encuentra aquí. No es un consejo, es el consejo de Dios que viene por consecuencia, Señor, de que hemos rendido nuestra voluntad a ti. Por eso, ayúdanos a continuar en la tarea, Señor, que todos tenemos, que es
vivir como tú nos pides. Señor, por eso hoy en día, lamentablemente, hay una diferenciación en lo que es ser un cristiano y vivir como Jesús nos enseñó, porque originalmente no era así. Un cristiano vive tal cual, Señor, como Jesús enseñó. Sin en cambio, hoy ya tenemos que replantearnos, porque lamentablemente dista mucho el estilo de vida de uno que se profesa decir cristiano. Por eso, Señor, ayúdanos, porque no queremos hacer algo contrario a lo que tú nos enseñas. Y te pedimos que en estas semanas por las cuales vamos a estar inmersos en este extraordinario mensaje, Señor, nos reveles a nuestra vida lo que necesitamos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Pues ojalá y te des la oportunidad de traer algo donde anotar. Obviamente tu Biblia, tu dispositivo. Yo recuerda que soy promotor por eso hoy lo traje, ¿sí? No es por otra cosa. A mí me agrada más, no es que me agrade más, para mí es más funcional porque los dispositivos, porque aquí te lo he dicho, yo puedo utilizar un software y esto me ayuda y me facilita a ir y venir por todos los comentarios y referencias que traigo, pero no sustituye una edición impresa, así que te animo a que la traigas, te animo que puedas ser un promotor de aquellos creyentes que tienen una Biblia impresa, ¿sale? ¿Estás conmigo? Bueno, ¿dónde empezamos? Bueno, sabiendo dónde está o dónde se encuentra el Sermón del Monte, ¿sale? Y el Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el primer evangelio de los llamados sinópticos. Entonces abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mientras vas llegando a Mateo, te voy a ir comentando algunos datos interesantes que fomentan tu apreciación a las Escrituras y que te va a ayudar a comprender por qué está así, ¿vale? Evangelio de Mateo, capítulo 5. Como te decía, es uno de los 4 evangelios y es uno de los evangelios llamados sinópticos, ¿sí? No quiero dar una clase de instituto bíblico, pero bueno, rápidamente. El Evangelio de Mateo tiene una estructura hermosa. Hermosa, ¿sabes por qué? Porque Mateo destinó su evangelio específicamente a un grupo de personas y por eso tiene esa estructura. Mateo, recuerda que cada uno de los evangelios tiene un destinatario original y por eso su estructura y su forma de redacción, incluso eventos que por eso tú lo encuentras en uno y en otro, tiene que ver con la simple y sencilla respuesta de que tuvieron un destinatario original. Mateo se enfocó a dirigir su evangelio, di conmigo, a los judíos. ¿A quién? A los judíos. Por eso vas a encontrar que el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios con mayor cantidad de hebraísmo. ¿Sabes por qué? Porque eso era muy común dentro de la cultura hebrea. Utilizar frases como hoy tenemos mexicanismos, si me lo permites decir así, o algunas frases o dichos que son muy populares entre nosotros. Mateo utiliza hebraísmos. Ahora, no solamente en esa área, sino sabes que Mateo, el Evangelio de Mateo está estructurado en 5 principales discursos. ¿En cuántos? 5, ¿sí? Mateo está estructurado en 5. ¿Y sabes por qué es eso? Porque ¿a quién estaba dirigido? ¿A quién? A los judíos, ¿sí? Y los judíos tenían una base tan importante y por eso me estoy tomando el tiempo de tomarlo, porque vamos a ir a comprenderlo, porque el Sermón del Monte es prácticamente el primer discurso, ¿sí? En 5, ¿te suena algo? Si estamos hablando judíos, 5, ¿te suena algo? ¿Podrás referenciar ya algo? Para cada judío tiene como base, y en los tiempos de Jesús era muy asentado, muy arraigado, la Torá. ¿Qué? La Torá.
¿Qué es la Torá? Para nosotros el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Qué interesante que Mateo utilizó su evangelio para estructurarlo de forma que el judío pudiese relacionar el primer discurso con Génesis, segundo discurso con Éxodo, tercer discurso con, cuarto discurso y quinto, ahí lo tienes. Desde ahí ya empieza a decirnos algo, ¿verdad? Que la estructura de Mateo tiene una completa dirección para que el judío pueda comprender que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías prometido, que el pueblo, ¿verdad?, lo ha rechazado. Y entonces, si ya tienes tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, comienza, di conmigo, comienza el Sermón del Monte. Abre tu Biblia, a ver, yo quiero ver que lo hagas, porque aquí vamos a ir comprendiendo. Muchas veces, ¿verdad?, hemos entendido, mira, y por eso es bueno, si tú tienes una buena edición de una Biblia, ¿sí? Por eso fomento, si hay algo bueno que vas a invertir este 2023, que sea en una buena Biblia. No sé si tú, dicho sea de paso, rápidamente, paréntesis, a veces veo, ¿verdad?, de repente, no estoy juzgando, solamente es lo que yo percibo, de repente va un celular y dices, wow, ¿qué celular? ¿Cuánto te costó? No, miles de pesos, ¿no? Y tu Biblia, pues de esas de las famosas misioneras, ¿no? Que se deshojan, que están con las hojitas todas amarillas, y dices, ¿es en serio? Y a veces, ¿verdad?, decimos, no tenemos ningún problema con pagar una suscripción, no sé cuántas suscripciones, no tengo nada en cuenta con las suscripciones, pero no ponemos pero, ¿verdad? Para esto ya tenemos como 5 suscripciones, y luego vamos a la librería y una Biblia, ¿no hay más baratas? Creo que ¿cuántos están conmigo que algo también debe de cambiar entre nosotros? Bueno, todo este comercial, ¿para qué? Invierte en una buena. Ok. Capítulo 5 de Mateo. Mateo comienza a establecer este llamado hoy en día. Después, ya conforme vayamos al desarrollo, vamos a entender por qué se le llama el Sermón del Monte. No creas que Jesús dijo, ok, me voy a levantar, este es el Sermón del Monte, No, eso ya es un término asociado que vino por una interpretación que se le da a ese evento. Pero mira, atención aquí, porque si tienes, vuelvo a resaltar, si tienes una correcta edición, una buena edición de la Biblia, te vas a dar cuenta que nos ayudaron mucho a que las palabras de Cristo estén ¿en qué color? Rojo. ¿Tu Biblia tiene palabras de Cristo en rojo? Ok, ahí te lo vas a dar cuenta. Y escucha bien, Mateo solamente introduce, versículo 1 de Mateo 5, lo voy a leer rápidamente. Cierto día, al ver que las multitudes se está relatando Mateo, está describiendo, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó, sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. 2 versículos, los que vamos a ver ahorita. Punto. ¿Estás ahí en tu Biblia, verdad? Y empieza Jesús desde el versículo 3. Versículo 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 23. Nos vamos hasta el capítulo 6 y no para. Y vamos por todo el capítulo 6 y no para. Y nos adentramos, quiero que lo hagas tú con tu Biblia física. Y nos entramos al capítulo 7 y tampoco para. Y para hasta el versículo 27. ¡Wow! ¿Te das cuenta? En todo este recorrido yo te pregunto, ¿cuántas cosas a veces las hemos de alguna manera sacado fuera de un contexto?
Sí, ¿verdad? Porque acabamos de pasar no solamente lo que conocemos, a veces pensamos que solamente son las bienaventuranzas, así, Jesús se sentó, habló bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado y paz. No es cierto. Ahí está, pero eso como te decía, a veces a lo mejor tú puedes decir, yo llevo 20 años en el Señor y apenas me estoy dando cuenta que todo esto es parte del sermón del monte. Todo esto que habló acerca de los necesitados, del ayuno y la oración, la enseñanza del dinero, ¿verdad? Incluso algunas parábolas, la regla de oro están dentro del sermón del monte. Sí. Y fíjate lo que dice Mateo. ¿Ya acabó Jesús? En el 27. Y ahora vas a entender. ¿Y sabes qué dice? ¿Cómo cierra el sermón? ¿Cómo cierra Mateo? Ya vimos que los primeros 2 versículos se introdujo. Jesús nos describió. Jesús se fue a la ladera de la montaña, se sentó y empezó a enseñar. Todo el discurso de Jesús. Y atención, versículos 28. Estoy en Mateo 7:28. ¿Estás ahí? ¿Y cómo termina Mateo diciendo? Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Di conmigo, el sermón del monte. A ver, dilo. El sermón del monte. Wow. Fíjate lo que pasó. Las multitudes quedaron así, mira, así, veme aquí. Asombradas. ¿De qué? Estaba exagerando Gandhi, ¿verdad? El comentario que te hice hace un momento. Estaba exagerando, ¿verdad? Mahatma Gandhi. No. Porque dice Mateo, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¡Wow! Di conmigo, ¡wow! Sí. 2 versículos dices, ¿y es en serio? Sí, ahorita te voy a explicar por qué estás sentado y por qué estaba en el monte. Si tú crees que solo es casualidad, nada es casualidad. Como te he dicho, cada texto de la Biblia tiene un porqué. Cada detalle que aunque parece insignificante, tiene una razón de ser. Y nuestra intención es saber por qué eso sucedió. ¿Vamos bien? Impresionante, ¿a poco no? Muchas de los a veces, como te dije, ahora yo te invitaría que en esta semana quisieras a darte un recorrido. Entonces estamos hablando que el sermón del monte es Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo. Esta serie, ¿cuántos capítulos vamos a abordar? 3. Sí, yo sé que es una tarea desafiante. Sí. Algunos que les comentaba que iba a empezar el sermón del monte me dijeron, ¿cuánto tiempo van a ser? ¿Medio año? En serio, porque da para medio año. Pero vamos a hacerlo este mes con el favor de Dios de febrero y el siguiente mes de marzo. Las siguientes 8 sesiones está prácticamente. Entonces el día de hoy, mira, aquí no necesariamente tienes que apuntar todo esto porque pues cada sesión, aquí ya viene la sesión. Hoy solamente vamos a aprender en qué consiste, ¿qué? Este sermón. Versículos 1 y 2, ¿sale? Esto no es hoy solo pura introducción. Porque quiero sembrar expectativa. No te la pierdas, no te pierdas el sermón del monte. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el eslogan? Vuelvo a repetirte, vuelvo a preguntarte. ¿Cómo? Y si debemos de aprender cómo vivir, entonces he dividido todo el sermón del monte, estos 3 capítulos, en estas 8 sesiones restantes, en estas estructuras. ¿Sí? Porque cada porción vamos a ir abordando esa respuesta. ¿Cómo debe un cristiano vivir? ¿Qué es lo que debe de ser un cristiano? ¿Cuántos consideramos de verdad que estamos llamados a vivir lo que nuestro maestro nos enseñó? ¿Sí o no? Esa es la razón de ser de nuestro compromiso con él.
De otra manera, pues no seríamos discípulos. Yo hace tiempo di una serie a servidores, ¿recuerdan? Más que fans, porque un fans, ¿verdad? Nomás adula a su seguidor, pero jamás se compromete con él. Pero un discípulo está comprometido a seguir, ¿qué? Sus enseñanzas. Entonces somos fans, que nadie te quiere endulzar el oído. Hoy en día, ¿verdad? Decimos, ay, tú, no, ni eres ni un simpatizante. Si has decidido seguir al Señor de veras, ni eres simpatizante, ¿verdad? Ni eres porrista, ni eres un fan del Señor. Eres discípulo. Y entonces aquí viene, atención. Porque lo primero que vamos a entender es esto. Primero vamos a entender esto, el carácter del cristiano. Y eso está desde el versículo 3 al 12. Porque para poder iniciar, fíjate lo que Jesús va a empezar es primeramente va a decir, estas son las bases. Para posterior, número 2, el carácter del cristiano. Pero para pasar al siguiente, número 3, wow, la influencia del cristiano. Versículos 13 al 16. Lo vamos a ver eso en la sesión número 3. ¿Te das cuenta que primeramente es carácter antes que influencia? Lo hemos visto muchas veces aquí también, ¿verdad? Que la base de nuestra intimidad, en otras palabras, es la base, lo que va a dar soporte a nuestra, no es al revés, ¿no? Primeramente tiene que ver con lo que eres, despuésmente con lo que haces. Número 4, después de la influencia viene ¿qué? La justicia del versículos 17 hasta el 48. Eso veremos en nuestra cuarta sesión. ¿Te das cuenta cómo todo está bien estructurado? Número 5, para pasar de la justicia ¿a la qué? Piedad del cristiano. Y entramos entonces a los primeros 18 versículos del capítulo 6. Pero de la piedad no solamente tenemos que quedarnos, sino tendremos que saltar hacia la ambición. Y es una palabra que suena media rara, pero la vamos a precisar en su momento. Y es de verdad, para poder llevar a cabo necesitamos tener hambre. Y eso es lo que yo llamo la ambición del cristiano. Del versículo 19 al 34. Yo sé que muchos pueden decir, eso suena como que medio feo, ¿no? Porque estamos relacionando esta palabra, ¿verdad?, con deseos carnales, deseos egoístas, ¿verdad? Hambre de poder. Bueno, en Cristo Jesús eso no existe, pero eso no quiere decir que no haya un deseo ferviente por inclinarnos a ciertas cosas. ¿Vamos bien? Y de la ambición pasaremos ahora al capítulo 7, los primeros 20 versículos, que yo le llamo las relaciones. ¿De quién? Todo es del cristiano. Y finalizaremos, con el favor de Dios, la última sesión con la entrega del cristiano. Ahí está. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y conmigo, carácter. Vamos. 1, 2, 3. Carácter. Influencia. Justicia. Piedad. Ambición. Relaciones. Entrega. Hasta ahí. ¿Tú crees que si aprendemos esto vamos a saber cómo vive? ¿Cuál es el eslogan? Vuelvo a repetir, gracias. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cómo? Pues ¿qué crees? Este es el reino de Dios. Y entonces vamos a entrar, ¿verdad?, a que todo lo que Dios nos quiere mostrar en estas porciones podamos comprenderlo. Porque yo quiero vivir para el reino de Dios. ¿Tú también? Y para vivir conforme al reino del Dios, entonces hay que entender lo que Jesús vino a enseñarnos. ¿Sale? Hay que ir comprendiendo. Mira, vamos a empezar ahora sí. Entramos en qué consiste este sermón. Los versículos 1 y 2. ¿Sale? Y un poquito de contexto rápidamente. Hay que entender cómo llega Jesús hasta este capítulo 5, ¿verdad?
Recuerda que Jesús comenzó a anunciar las buenas noticias y así los llama, las buenas noticias del reino. ¿Sí? Si tú vas a capítulos anteriores a esto, Mateo solamente hace referencia de que Jesús comenzó a su ministerio público, ¿sabes? Con las mismas palabras que Juan el Bautista ya había iniciado. ¿Sabes? ¿Cuáles eran esas palabras? Arrepiéntanse, porque el reino de ¿qué? De los cielos se ha acercado. ¿Sí? O sea, Jesús venía enseñando, había recorrido toda Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino. Recuerda que este sermón se encuentra posterior de su bautismo, porque primeramente fue bautizado y después viene la tentación famosa, ¿sí? Que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿recuerdas? Bueno, después de esto Jesús comienza, fíjate, eso aunque no lo creas, tiene mucho sentido. ¿Sí? Ya no me quiero desviar, pero aún ahí hay un proceso. Bautismo, después prueba, por así llamarlo, y después, solo después, empieza a anunciar las buenas noticias del reino. Recorre toda Galilea, enseña en las sinagogas, anuncia las buenas nuevas, y entonces llega a esta región. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a ver qué es lo que lleva a cabo Jesús. Vamos a ir ahora hacia los primeros 2 versículos. Y dice así: cierto día, al ver que las multitudes que se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña, y se sentó. Sus discípulos se juntaron alrededor de él. ¿Y qué dice? Y él comenzó a enseñarles. Parecen 2 versículos muy simples, ¿no? Que muestran descripción gráfica y ya. Pero no solo muestran descripción gráfica, tiene que ver todo, aún lo que Jesús tenía en cuenta con estas multitudes. Para empezar, la situación geográfica importa, sí importa, porque esta cuestión del monte, ¿sabes? Está muy bien referenciada, porque para los judíos, ¿sí? Tenía que trazarse un paralelismo. ¿Qué quiere decir? Porque Jesús no fue el primer hombre, hablando en el contexto judío, que estuvo parado en un monte y que recibió instrucción de Dios, sino que hay que remontarnos mucho tiempo atrás para darnos cuenta, y ahí es algo que me encanta. ¿Sabes por qué? Porque ya hubo un hombre que, de acuerdo al relato bíblico, recibió de manos de Dios la ley en el monte Sinaí, y ese hombre fue Moisés. Que Moisés es un tipo de Cristo, una tipología de lo que aquel que iba a venir, de aquel libertador. Por eso toda la obra de Moisés y el Éxodo es el Evangelio, en pocas palabras. Lo he hablado muchas veces. Empezar a adentrarnos en tipificaciones es un tipo simplemente de Cristo, de aquel que iba a venir, de aquel libertador que iba a sacarnos de la esclavitud, ya no de Egipto, sino del pecado, que iba a sacarnos del control, ya no de un faraón, sino del príncipe de la potestad del aire llamado Satanás, y que iba a romper las cadenas. Por eso, cuando Jesús se pone en el monte, sabes que viene la figura, que ahí está el tipo de Moisés. ¿Sabes? Los judíos, cuando iban a enseñar, los maestros religiosos
de aquel tiempo, cuando iban a enseñar una parte profunda, ¿sabes qué hacían? Se sentaban. Así, por eso no me vayas a juzgar si el día de mañana me decido sentar, ¿eh? Se sentaban. Y por eso Mateo hace esa referencia. Lo que para nosotros decir, no, pues me da igual. No. Para el judío de aquel tiempo debe entender, aguas por lo que viene. Aguas por lo que va a enseñar. Y si estamos viendo que tanto la montaña como el mensaje simple y sencillamente es una interpolación de lo que Moisés recibió en la ley, pero ahora con este rabí llamado Jesús de Nazaret, que se sienta en una montaña, wow. Yo sé que muchos de ustedes conocen el Sermón del Monte, bueno, en todo, ya lo vimos, que no solamente son las bienaventuranzas. Y saben que dentro de todo este mensaje, Jesús dice con estas palabras. Bueno, hay que precisarlo, a lo mejor algunos todavía no lo han captado. ¿Qué recibió Moisés en el Sinaí? La instrucción de Dios. Eso por lo cual te decía que el judío era bastante celoso, ¿verdad? En cumplir la ley, en tener en cuenta, de parte de Dios lo recibió Moisés. Wow. ¿Y sabes qué es otra cosa? ¿Sabes qué es el Sermón del Monte? ¿Sabes qué es el Sermón del Monte en realidad? No es otra cosa que una reinterpretación de la ley. ¡Wow! ¿No me crees? Jesús dijo, yo te invito a que esta semana cotejes todos los 3 capítulos que te estoy diciendo y vas a encontrar esto, ¿verdad? Jesús les dice, parafraseado, ustedes escucharon esto, ¿cierto o no? O se escucharon que se les dijo esto, ¿cierto o no? Pero yo les digo, ¡wow! Porque entonces el Sermón del Monte no es otra cosa más que esa figura que ya fue anunciada en la parte de Moisés, ahora en este pacto que ya no es en la ley, que ya no es en los rudimentos, sino que ahora es en Cristo Jesús, en su reino que está estableciendo, donde nos llena de gracia y favor delante de Dios. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor, porque el Sermón del Monte es el parámetro por el cual ahora en Cristo Jesús tú y yo podemos vivir. Y eso me encanta, familia. Que Jesús no se va a quedar con la parte del rudimento del judaísmo antiguo, sino va a precisar. Escuchaste que te fue dicho esto, pero yo te digo, wow, y sabes, si alguien pensaba que iba a rebajar el estándar, te equivocas. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Te voy a poner una. Escuchaste que fue dicho, no cometas adulterio. Pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, wow, ¿bajó el estándar o subió el estándar? Wow. Por eso es increíble este sermón que Jesús nos va a llevar. Y mi tarea es poder facilitarte lo que de Dios recibimos para que tú y yo podamos vivirlo. El Sermón del Monte, estos 2 versículos, mira, aparecen en una obra tan tremenda en lo que yo puedo decir de esta manera. Mira, el Sermón del Monte, simple y sencillamente podemos decir esto: que Jesús hizo hincapié en que sus discípulos verdaderos, o en que sus verdaderos seguidores, los ciudadanos del reino, deberían ser completamente diferentes. ¿De quién? Sí. Ahí está, familia. Ahí está. Y esto no es un asunto
que tiene que ver con una opinión, un criterio. No, es lo que Jesús desde un comienzo, Él dejó claro. Voy a decirlo con estas palabras, que el verdadero cristiano, yo sé que hoy en día ni deberíamos de utilizar eso, verdadero, porque cristiano eso no es, punto. Pero hoy en día, ¿verdad? Cuántos malos ejemplos de un cristianismo que no tiene nada que ver con Cristo, ¿verdad? Se dice cristiano. Pero Jesús desde un principio dejó bien en claro que el verdadero seguidor de Él no vive igual que este mundo. Hay un verdadero contraste en el Sermón del Monte con todos los demás pueblos, con todos los demás que están de una u otra manera llevando a cabo una tarea que yo puedo decir de acuerdo a la tradición, de acuerdo a sus pensamientos. Y Jesús está diciendo simple y sencillamente, el que es mi discípulo, voy a decir con estas palabras, es contracorriente. Se diferencia. En otras palabras, no hace lo mismo que los demás. Por eso, familia, aquí todo esto está lleno de forma práctica. Porque esto no ha cambiado conforme los pasos del tiempo. Y hoy estamos en el siglo XXI con nuevos tiempos, sí, los tiempos sí han cambiado, pero estos principios no. Y si hoy en día en tu entorno de trabajo todos transan, ¿qué crees? Tú y yo estamos llamados a no transar. ¿Por qué? Porque nuestro maestro un día nos dijo que somos diferentes que los demás. Y si hoy en día, ¿verdad? Todos roban, no, ¿qué crees? Tú y yo no robamos. ¿Por qué? Porque nos va a regañar el pastor el domingo si se entera. No, porque somos diferentes a los demás. Estamos llamados a ser diferentes que la sociedad. Y si el entorno, mira, y empezamos a hacer una N cantidad de ejemplos, que hoy en día podemos decir, pues es que todos lo hacen, todo mundo roba, todo mundo es infiel, todo mundo, ¿verdad?, hace de las suyas, todo mundo es tramposo, todo mundo tira basura, todo mundo llega tarde, todo mundo es ocioso, todo mundo está clavado en las redes sociales, todo mundo ve pornografía, todo mundo hace esto. ¿Qué crees? El verdadero discípulo de Cristo Jesús no hace eso, marca la diferencia. Ese es el Sermón del Monte. Los parámetros que el Señor Jesús vino a establecer a aquellos que han decidido seguirlo. Las multitudes se acercaron. ¿Recuerdas la narrativa de Marcos? Y él se dijo, ok, me voy a sentar como maestro judío rabínico. Ahora entiendes por qué al final de los versículos del capítulo 7 dice Mateo, ¿verdad? Que se asombraron porque enseñaba no como los otros, sino como alguien que tiene autoridad. Familia, la vida cristiana es sumamente práctica. Y como primer elemento es, no. Si todo el mundo va para la derecha, yo no voy hacia la derecha. Si eso representa atentar contra los principios de mi maestro. Y aquí entonces yo reflexiono, ¿cuántas cosas nos hemos conformado? ¿Cuántas de esas cosas y parámetros hoy en día ese camino un día que Jesús dijo que es estrecho, que es angosto, ¿por qué nos forzamos entonces de hacerlo amplio y espacioso? ¿Por qué nos buscamos, verdad, una y otra vez, verdad, de incluso hoy en día de amoldar el mundo a la iglesia al mundo y no viceversa?
Sí, desde un principio Jesús dijo claramente que un ciudadano del reino no se comporta como cualquier otro ciudadano de este mundo. La esencia del sermón del monte es esto, familia, que el carácter, conmigo, carácter, de cada uno de los hijos de Dios, de cada uno de esos discípulos, debía ser completamente distinto. Y grábate esa cosa. Ojo, no estoy diciendo perfecto, no estoy diciendo verdad total y absolutamente sin falla. No, distinto. 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 Si hoy solamente te llevas esto de esta sesión, habrá valido la pena. Distinto. Distinto de aquel que el mundo admira. Hoy en día estaba viendo las redes sociales, mira, y fue muy sonado este caso, no voy a ser detallado, pero yo sé a quién se refiere. Porque hoy se admira más a un narcotraficante. Porque hoy en día es más tendencia. Personalidades, ¿verdad?, que tienen una vida, voy a decirlo con esto, ya para no hacer tanto el rollo nefasto. Y te digo algo para que te des una idea. ¿Cómo esto que estoy tratando de comentar nos ha llevado? Hace algunas semanas fue casi trending topic un evento de una celebridad, de una cantante colombiana, por su separación, que ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Ya, inmediatamente, ¿sabes? Bueno, en esa misma semana se celebró uno de los, más o menos en el momento que se dio a conocer el video, porque fue de las primeras semanas de enero, uno de los, congresos, más increíbles en cuanto a la erudición bíblica, y se hizo extensivo a la iglesia de forma gratuita. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Mientras había 500, 600 conectados en ese mismo momento, había miles con la canción de esta cantante. Tanto fue eso que se levantó el conferencista y, ¿sabes?, con un pesar en su corazón, ¿sabes?, dijo: la iglesia no quiere la Biblia, no quiere escucharla. Mira cuántos somos. Se hizo gratuito. La iglesia quiere admirar lo que el mundo admira. Solo lo traigo como un comentario. Cada uno de nosotros debe reflexionar si realmente hay una distinción clara y palpable entre nosotros. No, pues es que en mi trabajo todo el mundo alburea, pues yo también, ¿no? Todo el mundo en mi trabajo le tira al jefe o al responsable, ¿verdad? ¿Por qué yo no? Todo el mundo en su trabajo es irresponsable y llega tarde. ¿Por qué yo no también?
Y así podemos enlistar varias cosas. Pero ¿qué crees? El principal sello característico de un discípulo de Cristo, vuelvo a resaltar, no es decir si es perfecto, no es ser error, es distinto. Claro que se esfuerza en vivir para su Dios, para agradar a Dios. Claro que trata, no estoy diciendo no se equivoca. Familia, yo soy el primero en decirme equivocado un montón de veces. He hecho cosas que a lo mejor me he convertido en una piedra de tropiezo para otros creyentes. Pero inmediatamente recuerdo que yo estoy llamado a ser distinto. Por eso, familia, el Sermón del Monte tenemos que comprender que Jesús vino a ponernos un estándar, que es posible vivir solamente tomados de su mano, tomados de su gracia y llevarlo a cabo conforme a lo que Él nos manda. A eso me refería. Muchas veces citado, muy pocas veces comprendido. Y muy pocas comprendido, por lo tanto, muy pocas veces obedecido. Hoy en día en este lugar, que más o menos se acerca en la región de Capernaum, hacia la dirección del mar de Galilea, esta es una fotografía, te voy a llevar a Israel sin cobrarte un peso. Aquí está. Hoy en día dices, ¿eso qué es? Bueno, es la región donde se cree, no estás 100% con exactitud, que ese fue el monte donde Jesús se sentó, y hoy en día conocido como el monte de las bienaventuranzas. Y ahí se sentó. Así hoy tú tienes la oportunidad de viajar a Israel, vas a encontrar esto, ¿sí? ¿Qué es eso? Una iglesia llamada la iglesia de las bienaventuranzas, ¿sí? Una iglesia católica que está ubicada junto a, como te decía, al mar de Galilea, cerca de Capernaum, ¿sí? Situada en una pequeña colina a la vista del mar de Galilea, construida en un lugar de mucha tradición, por lo que, vuelvo a repetir, se considera que ahí se realizó el Sermón del Monte, ¿sí? Históricamente, muchas personas o llamados peregrinos han realizado reuniones a este sitio desde el siglo IV, ¿sí? ¿Quieres entrar? Ahí está. ¿Sí? Esta es la construcción y esta es la vista hacia afuera. Y quiero llegar al punto final donde quiero llevarte. Y para esto quiero que te pongas de pie, por familia, por favor. Estamos terminando. Creo que es suficiente como una introducción, ¿verdad que sí? Dices, no, ya nos dio duro, ya. Sin compasión. No soy yo, familia, créeme. No. Soy un pastor malintencionado que le encanta condenar a la gente, ¿verdad? Que va por la vida, ¿verdad? Señalando a todos mientras no es así. Y si lo digo con énfasis solo es porque yo también soy parte de esos que anhela ser diferente.